Se da por aprobada por no haber sido objeto de ningún tipo de observación, y el acta número 14 se pone a disposición de las señoras y de los señores diputados y diputadas. La abogada secretaria dará lectura de la cuenta. Gracias, Presidenta. Tenemos la siguiente cuenta. Un oficio de la Secretaría General, mediante el cual remite para segundo trámite reglamentario el proyecto de ley que declara el 12 de mayo de cada año como el Día de la Libertad de Información, del Derecho a la Comunicación y del Periodismo Independiente y Comunitario, correspondiente al boletín 14.994-24, por haber sido objeto de indicaciones en la sala. Proyecto iniciado en moción de las diputadas señoras Riquelme, Arce, Bello, Cariola, Musante, Ñanco, Olivera, Santibáñez, Schneider y Veloso, que declara el 9 de julio de cada año como el Día Nacional de la Visibilidad Lésbica, correspondiente al boletín 15.183-24. Carta del diputado señor Alejandro Bernales, mediante el cual excusa su inasistencia a la sesión de hoy porque asistirá al lanzamiento del programa de apoyo a la reactivación Parc Turismo, invitado por el presidente Gabriel Boric. Esa es toda la cuenta, Presidenta. Muchas gracias, Claudia. ¿Alguna observación a los diputados y diputadas respecto de lo que acaba de mencionar en la cuenta, en el acta? Los diputados y las diputadas. En la sala virtual. Muchas gracias, diputado Ojeda. Veo que tampoco el resto de los diputados y diputadas tiene algún tipo de observación. Se abre la palabra a los diputados y diputadas para que puedan incorporar sus opiniones y también algunas iniciativas para futuras comisiones. ¿Palabras? Diputados y diputadas. Al parecer no. Yo voy a tomar el varios a la comisión respecto de un caso que nos ha solicitado también la diputada Marisela Santibáñez respecto de la lentitud del proceso que tiene INAPI, que es para los procesos de titularidad de marca, principalmente de agrupaciones, bandas y otras, respecto de la celeridad y de la poca fiscalización que tiene este Instituto Nacional de Propiedad Intelectual, que pertenece al Ministerio de Economía, tengo entendido, que es el organismo encargado de administrar y también de revisar, ¿cierto?, la propiedad industrial en Chile. Respecto de ese tema, hay casos puntuales, por ejemplo, el de Juan Salazar, también es un autor chileno, Juan Sativo, conocido, ¿cierto? Y quien se encuentra ahí también respecto de un proceso en INAPI por la marca Tiro de Gracia, pero al igual que él hay otros autores que están esperando la celeridad de los procesos de este organismo público que es el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual, INAPI, perteneciente al Ministerio de Economía, y que sería bueno tener conocimiento respecto de cómo funciona este proceso y cómo también van destrabando estos conflictos que autoridades, ¿cierto?, de la industria se ven ahí a veces conflictuados, no pudiendo también, me imagino, tener algún tipo de retribuciones económicas a propósito del trabajo realizado. Así que ese es mi varios, solicitud también de la diputada Marisela Santibáñez. Sí, por favor, a INAPI, creo que es del Ministerio de Economía, sí. Y posiblemente también conocer la situación que tiene en este caso el artista Juan Salazar. Eso por mi parte. Bueno, habiéndose ofrecido la palabra para los varios, vamos a recordar nuevamente, yo creo que ya estamos sobre el conocimiento de aquello, pero quienes se conecten a través de Zoom deben hacerlo desde un lugar cerrado, quienes lo hagan desde un auto o no enciendan su cámara no podrán intervenir y obviamente quedarán de forma inasistente a esta sesión. Esta sesión tiene por objeto recibir a la directora ejecutiva del Parque Cultural de Valparaíso, la señorita Nélida Pozo Cudo, para que exponga respecto de las actividades que han realizado en materia cultural y a la gestión presupuestaria de los ítems de la Ley de Presupuestos vinculada al financiamiento de los sitios de memoria. En una segunda parte continuaremos con el estudio del proyecto de ley que regula
la protección de periodistas y trabajadoras y trabajadores de comunicaciones correspondiente al boletín 14.964-24, y se recuerda que el plazo, importante esto, para presentar indicaciones a este proyecto de ley que regula la protección de periodistas y trabajadoras de las comunicaciones es el 2 de agosto hasta las 16 horas, que es de vuelta de la semana distrital. Así que, diputada, ahí venga para que los envíe ahí a la secretaria. Ante la coordinadora de la red de... y va a asistir evidentemente a esta sesión, y también la vemos conectada ahí a la coordinadora de la red de periodistas feministas, Fabiola Gutiérrez González, y también al director del Observatorio del Derecho a la Comunicación ODC, señor Ricardo García García. Así que vamos a dar la bienvenida a Nélida Pozo Cudo para que pueda realizar su exposición. Recordemos que es la directora ejecutiva del Parque Cultural Valparaíso y tiene minutos de intervención ante la Comisión de Cultura. Nélida, bienvenida, buenos días. Y a su equipo también. Hola, buenos días. 15 minutos, por favor. Muchas gracias. Buenos días, Presidenta. Muchas gracias por la invitación. Buenos días, diputadas y diputados. También los saludo. Muchas gracias por escucharnos. Me acompaña hoy día Eric Fuentes, que es el jefe del Departamento de Patrimonio, Memorias y Derechos Humanos del Parque Cultural Ex-Cárcel de Valparaíso. Vamos a compartir pantalla para presentar. Es una presentación, la voy a tratar de hacer en 10 minutos menos para poder conversar y responder preguntas. Bueno, nosotros somos, primero que quisiera contarles que yo asumí por un concurso público el 2 de enero del 2018, para asumir la dirección ejecutiva del Parque Cultural de Valparaíso, y me encontré con un centro cultural con una programación y con una gestión en torno al centro cultural. Yo me di cuenta que había una deuda histórica ya de 10 años con las comunidades de memorias y derechos humanos, porque este centro cultural, más allá de ser un espacio que fomenta las artes, la creación artística, las expresiones culturales, es fundamentalmente y esencialmente un sitio de memoria. Por lo tanto, lo primero que hicimos fue trabajar en torno a la declaratoria para que estos dos monumentos, tanto la ex Galería de Reos como el Polvorín, fueron reconocidos como monumentos nacionales. Por lo tanto, hoy día tenemos una declaratoria que reconoce a los dos monumentos como monumentos históricos, y en el caso de la ex Galería de Reos como un sitio de memoria. Esta imagen panorámica da cuenta que este es un espacio cultural que además tiene un compromiso y una vocación comunitaria. Creo que tiene problemas de audio. Eric, me da la impresión que la directora quedó sin conexión. Eric Fuentes, que era el equipo de la directora del parque. Me parece que se cayó su conexión, ¿cierto? Le sugerimos que pueda continuar usted para... Sí, no se preocupe. Perfecto, voy a tomar la palabra. Perdón. Entonces, lo que está comentando la directora es que, en definitiva, el complejo, que tiene 3 hectáreas, fue una obra bicentenario y durante una década funcionó como centro cultural. Sin embargo, desatendió los bienes patrimoniales que el terreno fiscal custodia, ¿no? Y en ese sentido, hay una casa de pólvora que tiene 200 años, uno de los vestigios coloniales más antiguos de la región en pie, y además el complejo carcelario de la región durante gran parte del siglo XX, el principal, ¿no? Entonces, de alguna u otra manera, lo que estaba comentando la directora era que inició un proceso de declaratoria de monumento nacional que se aprueba el año 2019. Luego de ello, desarrolla una serie de estudios de técnicos de especialidad, de conservación preventiva, de manejo de riesgo, ¿no? Que lo que hacen, en definitiva, es dar cuenta de un estado de riesgo muy alto y de conservación crítica, y por tanto se hace necesaria una inversión pública necesaria para, digamos, conservar y preservar estos bienes y además proyectarlos con un uso social, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, se han hecho una serie de, como le digo, estudios,
y además se presentó una iniciativa de inversión al programa Puesta en Valor del Patrimonio con FNDR, que de alguna manera lo que hace es conservar la zona arqueológica, los monumentos nacionales históricos y en base a eso generar una inversión que, digamos, proyecte estos bienes, ¿no? Ahí volvió la directora. Directora, Sí, acabo de disculpe. comentar, acabo de comentar brevemente que, claro, se gestionó la declaratoria y que en base a eso se han hecho estudios, es lo que mencioné, y mencioné también que se generó una iniciativa de inversión para valorar estos bienes que habían sido desatendidos en esa década de funcionamiento que no había tenido gestión. Gracias, Eric. Bueno, sigamos con la presentación. ¿Puedes avanzar con la presentación, Eric? Bueno, lo que nosotros primero hicimos fue desarrollar un plan estratégico para poder definir cuál iba a ser estas nuevas vocaciones, ¿no?, de este espacio cultural. Por lo tanto, definimos una misión como un sitio de memoria, centro cultural y espacio público con vocación regional que promueve la participación cultural y los derechos humanos. Por lo tanto, ahí hacemos este reconocimiento al sitio de memoria. Dale, Eric. Y nuestra visión propone ser un referente al año 2026 de la participación cultural y del fomento de las culturas, las artes, el patrimonio, las memorias y los derechos humanos. Y con esa visión nos define cuáles son todas nuestras vocaciones, Luego definimos valores como el diálogo y la promoción de derechos humanos, promoción de una gestión sostenible, construcción de una cultura democrática, compromiso con la equidad de género y la inclusión, trabajo colaborativo, respeto sobre los procesos de diversidad cultural y social, impulso a una convivencia ecosocial sostenible, transparencia y probidad. Para nosotros es fundamental entender este espacio, entender este centro cultural como un espacio abierto a las comunidades, un espacio donde hoy día queremos relevar a las personas, a las ciudadanías como sujetos activos de la participación cultural, ¿verdad? Y tenemos entonces estos enfoques: patrimonio, memoria, derechos humanos, diversidad cultural, interculturalidad y descolonización, género y generaciones, cultura para el desarrollo sostenible y el buen vivir, territorios, participación y desarrollo cultural comunitario. Dale. Nuestro principal objetivo estratégico es promover y fortalecer el ejercicio de los derechos humanos, la construcción de ciudadanías críticas y la participación de las comunidades en la vida cultural de distintos territorios de la región de Valparaíso. ¿Vale? Trabajamos con 5 objetivos operacionales que son coherentes con nuestra definición estratégica, con nuestras identidades, con nuestras vocaciones. Por lo tanto, nuestro primer objetivo tiene que ver con todo el trabajo que estamos realizando en torno al patrimonio material y inmaterial, en torno a esta protección del conjunto urbano histórico del sitio de memoria. El segundo objetivo tiene que ver con la participación cultural, con fomentar la participación cultural. Sabemos que en Chile la participación cultural ha ido bajando, ¿cierto? Las encuestas de participación cultural son bien decidoras en ese sentido. Por lo tanto, hemos optado o hemos decidido que nuestro trabajo tiene que estar siempre en coherencia o en el territorio. Dejamos de ser ese centro cultural que recibe, que tiene una programación artística que la tiene, pero también estamos trabajando en el territorio con distintos programas con las comunidades. Por lo tanto, un tercer objetivo también en el ámbito de la creación es desarrollamos todas las instancias o toda la cadena de valor de las artes. Desarrollamos procesos creativos con residencia artística, tenemos un programa de exhibición de carteleras en arte escénica, en artes visuales, en música. Tenemos circulación de obras, no solamente en Valparaíso, en el Centro Cultural, sino que también hacemos circulación por el resto de las comunas de la región. Y también hemos trabajado muchísimo en la profesionalización de los y las artistas y los cultores, porque creemos que en este rol nuestro de colaborador del Estado podemos aportar ahí también con nuestra infraestructura, con nuestras capacidades, con nuestros programas. Siguiente. También para nosotros es muy importante el diseño y la implementación de estrategias y acciones formativas para activar procesos de intercambio de conocimientos, saberes y experiencias artísticas. Y trabajamos entonces en el sistema escolar, trabajamos con escuelas no solo en la ciudad de Valparaíso, sino que también nuestro foco está en la región, nuestro foco en mediación está en la participación de las comunidades como sujetos
creadores, co-constructores de procesos creativos, artísticos, patrimoniales y memoriales. Y también proyectamos como nuestro quinto objetivo el funcionamiento del Parque Cultural Ex-Cárcel de manera sostenible, a través de una gestión moderna, eficiente, ética, transparente y responsable con su entorno. Nosotros tenemos hoy día todo un sistema informático de distribución de recursos, de gestión de recursos. Ustedes saben que el parque pasó por un periodo complejo de auditorías y por lo tanto nosotros implementamos distintas estrategias para la transparencia de la información, la transparencia de la gestión, que vemos que es nuestra principal preocupación en términos de la gestión financiera a propósito de que trabajamos con recursos públicos. Por lo tanto, aquí nuestras vocaciones programáticas, entonces, para graficar la sitio Memoria, Patrimonio y Memoria de Derechos Humanos. Aquí tenemos unas imágenes que nos dan cuenta de algunas acciones que realizamos en torno a conmemoraciones de hitos, a encuentros, conciertos, visitas guiadas. Tenemos exposiciones con distintas temáticas vinculadas a memorias y derechos humanos. Somos un centro cultural, de paso fomentamos el desarrollo artístico, ¿verdad? Distintas presentaciones, formaciones, talleres, exposiciones, etcétera, para nuestros públicos prioritarios, que son infancias, personas mayores, escolares. Y también, como somos un espacio público, trabajamos muchísimo con comunidades culturales de los distintos territorios de Valparaíso. Aquí, por ejemplo, estamos trabajando con mujeres, ¿no? En algunos talleres de reciclaje, trabajamos en el territorio Porvenir Bajo, con comunidades territoriales allá, con juntas de vecinos, organizaciones. Tenemos también una huerta comunitaria donde trabajamos, no solo conservamos especies y hacemos intercambio de semillas, sino que también desarrollamos talleres y distintas acciones para aportar también con esta visión de un estado ecológico. Nuestros indicadores, principalmente, el Parque Cultural, esto es parte de la encuesta de participación cultural. El 28% de las personas que señalan haber ido a un centro cultural lo han hecho al Centro Cultural de Valparaíso, en primer lugar en la región, la siguiente. Y a nivel nacional, el Parque Cultural de Valparaíso es mencionado por el 3,7% de las personas que señalan haber ido a un centro cultural en los últimos 12 meses. Esto lo ubica en el cuarto lugar a nivel nacional. Siguiente. La asignación presupuestaria que nosotros hemos tenido en los últimos 4 años, y esa es nuestra principal preocupación, es que hemos tenido, como ustedes pueden observar, un presupuesto de continuidad desde el 2019 al 2022, lo que nos complejiza la gestión. Por tanto, este es un inmueble que es de muy alto costo de mantención. Son 2,5 hectáreas. En la ciudad tiene un parque, tiene infraestructura de primer nivel. Y también este presupuesto siempre fue pensado en la glosa de la Subsecretaría de las Culturas para este centro cultural. Hoy día, en nuestra condición de sitio de memoria, para nosotros es muy difícil mantener esa vocación, esa gestión patrimonial y memorial que nos exige el Estado, en tanto colaboradores de este y en tanto haber reconocido estos 2 monumentos nacionales como tales, porque es imposible sostenerla. La siguiente lámina. Nosotros, si bien hacemos gestión bastante con un profesional en la unidad de estudio, nos hemos adjudicado bastantes proyectos. Solo el año 2022 nos adjudicamos este proyecto que le comentaba Eric Fuente, que es un proyecto que es habilitación del sitio de memoria conjunto Ex-Cárcel Pública Valparaíso, que va a ser financiado con proyectos del FNDR. Ya nos adjudicamos la primera etapa, que es el diseño por 183 millones, donde la ex-cárcel, este centro cultural, va a contar con otra áreas de gestión. Vamos a tener este espacio de exhibición y almacenaje nuevo para documentación y materiales que hablan de las memorias de este lugar, de las distintas capas de memoria, ¿no? Vamos a tener una ruta museológica, vamos a construir este museo de sitio en la Casa de Pólvora, que es el monumento colonial único que queda en pie en Valparaíso. Vamos a tener conservación de bienes muebles, vamos a contar con un archivo y centro de documentación, con un espacio de reinterpretación, y vamos a abrir la puerta de acceso original, que es una demanda histórica también con las comunidades. Yo quiero decir con esto que esta es una
tremenda posibilidad para este espacio. Valparaíso, como ustedes saben, no tiene un museo histórico. Valparaíso tiene un museo de historia natural, tiene el museo naval, tiene otros museos, pero museo histórico no tiene la ciudad. Y creemos que esta es una oportunidad también para empezar a contar la historia de la ciudad de Valparaíso a partir de este espacio, a partir de estos inmuebles, a partir de todo el material que nosotros tenemos documentado, registrado y donaciones que hemos recibido también de las distintas comunidades. La siguiente. Tenemos también otro proyecto en curso que es una biblioteca infantil, es un biblioparque que vamos a financiar con fondos del libro y la lectura, que vamos a abrir a propósito de la pandemia. Nosotros tenemos una pequeña biblioteca infantil, sin embargo, como tenemos esta infraestructura enorme, donde van muchas familias, muchas escuelas, muchos estudiantes, creímos necesario entonces sacar la biblioteca al parque a propósito de la pandemia también y poder beneficiar a más personas y a las familias, porque sabemos que el fomento lector, o sabemos que las prácticas lectoras se construyen con las familias y no solo la escuela tiene un rol fundamental ahí. El siguiente. Bueno, tenemos también un proyecto de inversión que es para ampliar, hay un espacio inutilizado que son las terrazas del 5º piso, y vamos a poder complementar con más salas para beneficio de las comunidades. Bueno, tenemos otros proyectos que no hemos adjudicado, el equipamiento de cenotecnia, otro sistema de audiovisual para grabación y transmisiones en vivo. También hemos ganado proyectos internacionales como Iberescena, proyectos de educación y mediación artística, proyectos también para trabajar con comunidades con discapacidad. También tenemos otro proyecto adjudicado, esto solo en el año 2022, para el año 2022 estamos con estos 5 proyectos en ejecución. Y lo que les quiero comentar con esto es que si bien nosotros tenemos capacidad de gestión para la gestión del centro cultural, todo lo que pudiésemos hacer en términos de la gestión del sitio de memoria, estamos imposibilitados porque los fondos si bien estamos inscritos nosotros en museos, ¿no? En el registro de museos, no tenemos ninguna capacidad de presentar proyectos porque estamos inhabilitados, porque por el solo hecho de nosotros recibir recursos de la glosa del Estado, no podemos presentar proyectos a ese fondo que depende de la Subsecretaría del Patrimonio. Tampoco podemos presentar proyectos a la Subsecretaría de Derechos Humanos, pero nos castigan con un 20% menos del puntaje porque tenemos este fondo este presupuesto de la glosa por la Subsecretaría de las Culturas. Entonces, lo que les quiero comentar que en el fondo nosotros hemos hecho del 2018 a la fecha toda una gestión que tiene que ver primero con la declaratoria de monumentos nacionales, segundo con un proceso de institucionalización donde hemos instalado en el modelo de gestión, construimos un nuevo modelo de gestión que releva el componente patrimonial y memorial, instalamos una unidad de memoria y derechos humanos, actualizamos el modelo de gestión participativo del Parque Cultural de Valparaíso 2021-2026, desarrollamos distintos estudios diagnósticos y de factibilidad en gestión, siempre esto con gestión con el CNCR, con la Universidad Técnica Santa María, o sea, hicimos el plan de manejo de riesgo en la Casa de Pólvora, el estudio de conservación arquitectónica y anteproyecto para la rehabilitación del pórtico de acceso a la ex-cárcel, base diagnóstica para la construcción del guión museológico. Hicimos también, logramos conseguir el comodato, que después, como ustedes saben, fue retirado por la ex-Seremi de Bienes Nacionales. Hicimos un diagnóstico de catastro y manejo de bienes patrimoniales, diagnóstico del plan maestro de gestión patrimonial, y así hemos hecho una serie de gestiones. 2 publicaciones también sacamos de la Galería de Reos y también de la Casa de Pólvora del Paraíso, que están publicadas por la red Claxo. También nos incorporamos a la red de sitios de memoria, nos incorporamos a las distintas redes latinoamericanas también de sitios de conciencia, firmamos un convenio con la Subsecretaría del Patrimonio, bueno, y finalmente formulamos este proyecto que yo les acabo de comentar. Sin embargo, nuestra gran preocupación es que de tener un presupuesto continuidad, nosotros no podemos gestionar el sitio de memoria por lo cual estamos mandatados como institución colaboradora del Estado, y tampoco podemos desarrollar una gestión solamente vía fondos concursables. Nosotros creemos que en este país, a propósito de los compromisos de este gobierno, no podemos dejar la gestión patrimonial y memorial en la concursabilidad. Eso
Esa es mi presentación y agradezco el tiempo y la escucha y la invitación a esta sesión. Muchas gracias. Muchas gracias, directora. Estamos acá también muy atentas y atentos respecto de la situación que tiene el parque. También en lo personal coincido que la gestión patrimonial y en realidad la gestión cultural tiene que prescindir de la concursabilidad y también prescindir de los diversas gestiones propias que realizan los equipos y evidentemente el Estado tiene que tomar un rol más protagónico también, desde lo que es presupuesto y también desde la planificación de las políticas culturales. Eh, Dejo las palabras abiertas a los diputados y a las diputadas para que puedan consultar tanto a Nélida como Eric Fuentes, Nélida Pozo y Eric Fuentes, y por supuesto, Presidente eh, sí, diputado Mauricio, Ojeda, ¿cómo está? Tiene la bien. palabra. Lo que pasa es que escuchaba atentamente la presentación y de verdad no quiero que suene a un tema político, pero este gobierno efectivamente ha puesto foco en el tema de la cultura y creo que esto hay que llevarlo a efecto porque no puede ser que en Chile, y esto sucede en todas las regiones del país, efectivamente se dependa de los concursos para poder financiar la cultura. Si queremos llegar a ser un país desarrollado, todo lo que tiene que ver con centros culturales, ¿no es cierto?, con museos, tienen que tener un nivel de financiamiento para lucirnos frente a aquellas personas que van finalmente a visitarlos. Y se me acaba de ocurrir una idea a propósito de una conversación que tuve ayer. Hay muchos servicios públicos y esto pasa en todo Chile. En la Araucanía sucede con bastante frecuencia, pero por temas que tienen que ver con materia de seguridad principalmente. Hay muchos servicios públicos que no ejecutan su presupuesto, el presupuesto de la nación. Entonces, de pronto como comisión podríamos proponer ponerle meta a los servicios públicos y que no es lo lógico ni lo óptimo. Para mí lo óptimo sería que a través de la ley de presupuesto pudiésemos dejar definidos y estandarizados presupuestos que sean de verdad como corresponde y a la altura de la cultura en definitiva en Chile si es que queremos de verdad potenciarla. Eso es una cosa. Pero como idea hay, como les digo, muchos servicios públicos que no ejecutan sus presupuestos. Y esto debiera monitorearse y con tan solo un 15, un 20% del presupuesto que no ejecutan los servicios públicos en Chile, que pudiese destinarse a cultura. Estoy simplemente tirando una idea y habría que desarrollarla y madurarla. Por ejemplo, si a los 6 meses de corrido del año, ¿no es cierto?, calendario, no hay una ejecución del 50%, se le retira el porcentaje que tiene en desmedro de la ejecución y que esto pase a culturas, por ejemplo, que insisto, no es lo óptimo, no es lo ideal, lo que deberíamos hacer es poner en el presupuesto de la nación el presupuesto correspondiente. Pero aquellos servicios que no han cumplido con su ejecución presupuestaria, y es harto dinero, harto, y eso finalmente termina por devolverse y la DEPRES va redestinando, etcétera. Entonces, ¿por qué no pensar en destinar parte de esos dineros de la mala gestión, en definitiva, que pasen a cultura? Que vuelvo a repetir, no es lo ideal, no es lo ideal, pero también es una alternativa. Lo dejo planteado sobre la mesa. Muchas gracias, diputado Ojeda. Bueno, su propuesta ahí tendría que canalizarse, ver la viabilidad, porque obviamente consideraría toda la estructura del Estado. Pero bien, acá estamos tomando nota. ¿Otra palabra, alguna otra palabra? Tiene el diputado von Mühlenbrock la palabra y la diputada Marta González. Ahí le vi. Sí. Diputado. Buenos días, presidenta. Buenos días a la secretaria y a mis colegas. Sí, estaba escuchando con atención a mi colega y, bueno, como miembro de la Comisión de Hacienda, quiero informarle, digamos, que normalmente cada 6 meses la DIPRES evalúa a nivel, digamos, de los distintos ministerios y reparticiones, por ejemplo, las antiguas intendencias regionales, y ellos hacen una evaluación a mitad de año, digamos, y ven los recursos que están asignados. Si esos recursos han tenido una mala ejecución presupuestaria, ellos sacan un cálculo de cuántos meses quedan, en este caso 6 meses, y pueden decir que no van a alcanzar a ocupar esos recursos en esos 6 meses.
Cuando eso ocurre, normalmente la elección de presupuesto lo que hace es recortar esos recursos y vuelven nuevamente a la elección de presupuesto. Ahí lo importante sería ver cómo moverse bien para poder tener una buena priorización en la reasignación que van a tener esos recursos, porque, bueno, todas las regiones obviamente pelean cuando recortan los recursos y también algunas otras instituciones y ahí lo importante es que se cumpla el presupuesto de la nación. Así que en el sentido de que hay recortes cada 6 meses, pueden haber en distintas ministerios y en este caso le doy como ejemplo la intendencia regional de lo que pasó el año pasado, que a 11 intendencias regionales se recortaron una cantidad cuantitativa importante de recursos y ahí en la elección de presupuesto es la que nuevamente puede reasignar esos recursos. Eso para aportar, señora presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias, ahí tomamos nota, cada 6 meses ahí la DIPRES va recortando, ¿cierto? Priorizando también. Ahí vamos a ver una forma de poder quizás priorizar las culturas. Muchas gracias, diputado, por su aporte desde Hacienda también. Diputada Marta González. Gracias, presidenta. Por su intermedio, saludar a los invitados, a los colegas. Muy buena la presentación. Muy linda la foto de donde se veía el parque y todo Valparaíso. Mi consulta tiene que ver con cuántos trabajadores están o funcionarios están hoy día trabajando en el parque, si tienen algún horario y cuánta es la gente aproximada que visita el parque. Eso me gustaría saber, presidenta. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, diputada. Nosotros recibimos alrededor de 450.000 personas al año, en periodo presencial, por supuesto, en fases que podemos abrir, ¿no? Con toda la capacidad. Tenemos 40 funcionarios, 40 funcionarios de ellos, porque no tenemos, a diferencia de otros, por ejemplo, centros culturales, que todo el equipo se no tenga externalizado. Nosotros tenemos 8 técnicos de sonido e iluminación porque se turnan, ¿no? Nosotros funcionamos, solamente cerramos el día lunes, pero para mantención, pero funcionamos todos los días de la semana. Funcionamos todos los días de la semana, entonces tenemos que hacer equipos turnos, ¿no? Entonces tenemos, los equipos que se turnan son los equipos de cenotecnia y los equipos de conserje, que tenemos también 8 conserjes. El resto son profesionales de los departamentos de programación y producción, el departamento de territorio y redes, que es el departamento que trabaja en los distintos barrios de Valparaíso. Que ayer hablábamos y vino Celio Turino, un destacado gestor cultural brasileño que ha propuesto los puntos cultura como política pública. Nosotros estamos trabajando puntos cultura hace mucho rato en barrios de Valparaíso. También trabajamos con el Departamento de Mediación Artística y Cultural, que trabaja con distintas comunidades, pero fundamentalmente con estudiantes. Bueno, y este nuevo departamento que es Patrimonio, Memoria y Derecho Humano, que está Eric Fuentes como jefe y una profesional arquitecta que es la que está haciendo contraparte también de la Subsecretaría del Patrimonio para este proyecto de infraestructura que nos adjudicamos hace poquito. Eso, y personal administrativo. Los horarios son de 10 a 20 horas. Antes abríamos hasta las 11 de la noche, pero ustedes saben que hoy día está complejo transitar por las calles, entonces no podemos arriesgar a los conserjes, que son los que están y a los productores hasta última hora de la noche. ¿Qué más? ¿Qué otra pregunta era, diputada? Trabajadores, visitantes. Sí, no, esas eran las preguntas. Gracias. Yo creo que también hay datos que son importantes en términos de metas. Nosotros, el Ministerio de Cultura nos exige desarrollar un 60% de las actividades gratuitas, nosotros desarrollamos un 92%. Porque no es lo mismo tener un centro cultural, un espacio cultural en Valparaíso con los niveles de pobreza, desempleo, de precariedad del sistema cultural, a estar en otras regiones. Entonces también es importante considerar que nosotros no podemos cobrar las entradas de 15.000 pesos que puede cobrar el GAM, por ejemplo, ni podemos arrendar los espacios a las comunidades artísticas, porque sabrán ustedes que la comunidad artística con la pandemia fue una de las comunidades más
devastada. Por lo tanto, cuando nosotros antes prestábamos los espacios, hacíamos estos convenios con las compañías de teatro, circo o arte visual, etcétera, teníamos un porcentaje de 70-30, 70 el ingreso de venta de entradas para ellos y 30 para el parque cultural. Hoy día no podemos hacerlo. O sea, sería ponerle más la soga al cuello. Al contrario, nosotros lo que estamos haciendo es generar más empleo para las y los trabajadores, y empleo digno, por supuesto, empleo decente. Entonces, claro, nosotros si bien tenemos una glosa que aporta el Estado para la gestión cultural, nosotros tenemos un déficit o tenemos cero aporte para la gestión del sitio de memoria, y es lo que nos preocupa y es por qué estamos acá, porque hay distintas maneras de solucionarlo. Podríamos tener una complementariedad del presupuesto para la gestión memorial, podríamos también terminar con esta inhabilidad que tenemos como museo de sitio para postular a los fondos del Servicio Nacional del Patrimonio, porque tenemos ya la glosa como centro cultural, y también que desde la Subsecretaría de Derechos Humanos no tengamos este veto del 20% porque tenemos glosa del Estado. Entonces, todas esas inhabilidades son las que a nosotros no nos permiten proyectar una gestión del sitio de memoria como creemos que se merece este país, que ha sido que ha sido poco coherente, ¿no?, con las políticas de memoria. De hecho, no tenemos ni siquiera hoy día ley de sitios de memoria en Chile. Por lo tanto, todo lo que hacemos lo hacemos con pura convicción, y lo hacemos con un trabajo bien de harto esfuerzo personal de los trabajadores y trabajadoras que se desempeñan en ese sector. Muchas gracias. No tenemos duda de la gestión que ustedes realizan ahí, y en honor al tiempo también, tanto a Nelida, la directora, a su equipo, a Eric, Fuentes, bueno, ¿cuál es la propuesta que ustedes tienen también para la subsecretaría, me imagino, de Patrimonio, y así ver y resolver en esta comisión si se oficia también a la autoridad a propósito de la exposición que ya han realizado, y también para continuar con nuestra orden del día, de la tabla de la comisión? Mira, yo diría que tenemos a lo menos tres caminos, o caminos complementarios. Uno, la medida 23 del gobierno del presidente Boric habla del programa de sitios de memoria, donde se van a incorporar distintos sitios de memorias de Chile para una gestión, para un plan de trabajo. A nosotros nos interesaría poder ser parte de la medida 23. Eso es un primer camino. Un segundo camino, que es complementario, es que se nos quite la inhabilidad de postular a los fondos del Servicio del Patrimonio, porque nosotros podríamos también postular esos fondos, aunque sea concursable, pero podríamos postular porque tenemos esa capacidad de gestión, pero estamos inhabilitados por tener la glosa de la Subsecretaría de las Culturas. Y también tenemos también otra gestión paralela, es que la Subsecretaría de Derechos Humanos también, cuando presentamos proyectos, ahí sí podemos postular, pero por tener la glosa del Estado nos quitan un 20%. O sea, en el último concurso fuimos de las pocas instituciones que pasamos todas las etapas, sin embargo, en la puntuación final quedamos fuera porque nos quitaron el 20% que corresponde, que está en las bases, por tener la glosa del Estado. Yo diría que, y un cuarto camino, si no es posible ser parte del programa de la medida 23, tener un presupuesto complementario como sitio de memoria, como lo tiene Londres 38, como lo tienen otros sitios de memorias, de memoria de Chile. Porque, insisto, o sea, si ustedes vieron la imagen, acá tenemos un centro cultural, pero tenemos la Galería Reo, que es un sitio de memoria declarado y reconocido por el Consejo de Monumentos Nacionales. Muchas gracias a los diputados y las diputadas presentes. Acuerdo para poder enviar un oficio a la ministra y a la subsecretaría de Patrimonio. ¿Sí? ¿Diputados acá presentes? Ok, entonces, ¿se acuerda entonces enviarle por unanimidad un oficio a la ministra para que se considere la solicitud y las demandas que tienen presupuestarias principalmente los trabajadores y también la directora ejecutiva del Parque Cultural de Valparaíso? Muchas gracias por haber estado en nuestra comisión. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Buenos días. Buenos días. Bueno, vamos a continuar con el estudio del proyecto de ley que regula la protección de periodistas y personas trabajadoras de las comunicaciones. Estamos con el tiempo bien, ¿no? ¿Sí? Diputado, ¿tiene otra comisión? Bueno. Sí, lo sabemos, a las 9:30 empezar, así que le vaya bien.
Entonces, continuamos. Les recordábamos sí, al inicio de la sesión que el plazo para las indicaciones de este proyecto es hasta el 2 de agosto a las 16 horas, vuelta de la semana distrital. Le damos la bienvenida a la señorita Fabiola Gutiérrez, coordinadora de la Red de Periodistas Feministas, Red Periofem. ¿Cómo está, Fabiola? Buenos días. Bienvenida a la comisión. Tu audio, Fabiola. ¿Cuántos minutos? Bueno, buenos días, señora presidenta. Por su intermedio, Gracias. saludar a las señoras y señores diputados y agradecer esta oportunidad para la Red de Periodistas y Comunicadoras Feministas de Chile, la Red Periofem, a exponer nuestros comentarios, reflexiones y aportes al proyecto de ley de protección a periodistas y personas trabajadoras de las comunicaciones, con especial énfasis, por cierto, desde una perspectiva feminista y de género. Primero, señalar la relevancia y el valor que le hemos dado a esta iniciativa impulsada por la presidenta de esta Comisión de Cultura, Artes y Comunicaciones de la Cámara de Diputados y Diputadas, Natalie Castillo, que cuenta con el patrocinio de varios parlamentarios y parlamentarias. En este caso, haré especial mención a la violencia que enfrentamos, mujeres que nos desempeñamos en el ejercicio del periodismo y las comunicaciones, valorando, por cierto, la posibilidad de debatir sobre un tema tan relevante, porque la violencia de la que somos sujetas acontece tanto en la esfera offline como online, y que diversos informes de Naciones Unidas y redes latinoamericanas han documentado, reconociendo a las periodistas como defensoras de derechos humanos. No me detendré en dar cuenta de las diversas y dolorosas situaciones que vivimos en el contexto de la revuelta política social, el del 2019, documentada en diversos informes internacionales, y es lo que ya expondrá mi compañero Javier García, registro que ha llevado adelante el Observatorio por el Derecho a la Comunicación, el Colegio de Periodistas de Chile, así como también la Relatoría para la Libertad de Expresión, más conocida como la RELE. En su artículo 19 de este proyecto de ley, que hace una expresa mención a la protección de periodistas y personas trabajadoras de las comunicaciones, mujeres y disidencias sexuales, a fin de actuar con la debida diligencia a partir de las disposiciones en materia de los derechos de las mujeres, y es por ello que, para llevar a efecto ese avance que nos parece de mucha relevancia, es importante que el proyecto de ley que asegura una vida libre de violencia para las mujeres avance en su trámite legislativo, y esperamos que este proyecto en cuestión que estamos debatiendo o comentando, con su artículo mencionado anteriormente, permita ser un generador de aquello toda vez que se requiere consignar en el mismo la importancia de dimensionar la violencia simbólica y más aún la violencia digital de género. Sobre esto último, como lo precisaba al inicio de mi exposición, me detendré. En uno de sus últimos informes de la Asamblea General de Naciones Unidas, en su periodo número 44 de sesiones, llevado a efecto el 2019, se hizo especial mención a la erradicación de la violencia contra las periodistas. La ex relatora especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias, Dubravka Simonovic, proponía que a partir de las normas vigentes en materia de derechos humanos se hacía necesario ofrecer un enfoque integral para abordar los problemas específicos que enfrentan las periodistas, así como sus causas, y formular recomendaciones a los estados y otros interesados sobre la forma de afrontar estas cuestiones. En este sentido, la ex relatora buscaba sentar las bases para que los estados establezcan un régimen apropiado en materia de derechos humanos, en particular mediante el diseño de políticas públicas o iniciativas legislativas o estrategias orientadas a garantizar, la protección de las periodistas. Es por ello que consideramos que de la mayor relevancia que este proyecto de ley que ha impulsado la diputada y presidenta de esta instancia, Natalie Castillo, vaya en la línea de lo planteado por la ex relatora. Sobre la manifestación de la violencia de género contra las periodistas, es importante señalar que en la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres se especifica que la violencia contra la mujer, incluida aquella que se ejerce contra las periodistas, comprende todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino, que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada. Los periodistas, ya sean hombres o mujeres, están expuestos a las amenazas a su seguridad en el desempeño de su trabajo. No obstante,
las periodistas sufren de forma desproporcionada la violencia de género y el acoso sexual, tanto en el lugar de trabajo como también en línea. Algunos datos importantes de relevar, por ejemplo, señalan que durante el 2016 y 2017, aunque sabemos que cifras más actualizadas, Reporteros Sin Fronteras registró más de 60 casos en más de 20 países de violaciones a los derechos humanos de periodistas relacionados con el hecho de informar sobre la condición de la mujer. El acoso, entonces, y el abuso que sufren las periodistas, tanto en línea como en la vida real, son reflejo de problemas más serios como el sexismo en nuestra sociedad. En el entorno digital, el acoso puede tener repercusiones importantes y que nos preocupan y dan lugar, por cierto, a la autocensura como respuesta al abuso en línea. El hecho de no abordar y condenar las amenazas en línea puede acarrear consecuencias fatales y es un atentado a la gobernanza democrática y a la libertad de expresión. Otra cifra importante para consignar es que casi 3 de cada 4 mujeres, equivalente a un 73%, que respondieron a una encuesta realizada por el Centro Internacional de Periodistas y la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, más conocida como UNESCO, que incluyó a 1.210 trabajadoras de la prensa a nivel mundial durante el año 2020, indicaron que sufrieron abusos, acoso, amenazas y ataques en las redes sociales. El 20% de las periodistas entrevistadas dijo también haber sido blanco de abusos y ataques offline que creen ligados a la violencia que sufrieron en la red. En consecuencia, la violencia en las redes es el nuevo frente de inseguridad periodística y lo sabemos y lo hemos visto recientemente con toda la campaña que se genera de odiosidad a través de las plataformas sociales, en especial en Twitter. Y es particularmente peligrosa para las mujeres precisamente porque las inseguriza. En el entorno digital hemos visto un incremento exponencial, como señalaba, de ataques contra periodistas mujeres en su trabajo, particularmente en la intersección del discurso de odio y la desinformación, donde el acoso y el abuso son utilizados para silenciarlas. Si bien este informe no considera a Chile, es posible sostener que datos arrojados son una constante preocupación de los que están enfrentando periodistas y comunicadoras a nivel global. Basta tener a la vista una situación reciente que ha enfrentado la periodista Graciela Tiburcio Loaiza de Huayca, Perú, amenazas contra su vida e integridad, quien tras la publicación de una investigación periodística que involucró a un ex candidato al Congreso, fue querellada, incluso amenazada de muerte. ¿Pero qué podemos hacer? Son las preguntas que nos surgen. Sabemos que los ataques físicos contra mujeres periodistas con frecuencia están precedidos por ataques en Internet. Estos incluyen amenazas de acoso físico, sexual, así como ataques a su seguridad digital con la intención de ponerlas en mayor riesgo. Estas amenazas, aunque no coincidan con ataques físicos, tienen impactos psicológicos y causan daños como los que he expuesto durante mi presentación. Por lo tanto, las amenazas virtuales contra mujeres periodistas deberían ser tomadas en serio, y desde la red de periodistas y comunicadoras feministas creemos que se debería ofrecer apoyo y seguridad física, apoyo psicológico y control y capacitación en seguridad digital. Con ello me refiero a la ciberseguridad y medidas de protección de la privacidad. También consideramos que los directivos de los medios y directoras, que son las menos en Chile, deberían ofrecer apoyo a su personal y subrayar la seriedad de un asunto que precisa respuestas contundentes, incluida de ser necesaria la intervención judicial y policial, como menciona el proyecto, si fuera necesario, aunque estamos conscientes que el punitivismo no es lo resolutivo y se requiere cambios importantes como un cambio social, sino que también avanzar hacia una Internet segura. Estamos convencidas que podemos avanzar en una sociedad más justa, igualitaria, que dimensione el trabajo y la labor de las periodistas en su condición de defensora de derechos humanos, como lo ha dicho también el Concierto Internacional. Antes de terminar, no quisiera dejar de mencionar situaciones que desde nuestra red no consideramos en lo absoluto casos aislados. La pasividad y falta de protocolos por parte de la mayoría de los medios de comunicación nacional nos llaman poderosamente la atención. En términos de violencia digital, no tenemos un estudio que hable sobre la situación de las periodistas y comunicadoras feministas en el país, aunque sí es posible advertir que desde la Fundación Datos Protegidos han monitoreado situaciones de censura o baja de contenidos desde la revuelta política social del 2019.
lo que está conectado con un incremento de situaciones de ataques en algunas plataformas a comunicadoras y periodistas que cubren temas que tienen que ver con la contingencia de nuestro país. Desde la red de periodistas y comunicadoras feministas sostenemos que la violencia digital cumple un rol activo de conservación de las lógicas del sistema patriarcal y son atacadas principalmente por personas o grupos conservadores o antiderechos y por coberturas en torno a temas que tienen que ver con la violencia machista, de género, acoso, abuso sexual y otras situaciones que atentan contra los derechos humanos en general y de las mujeres en particular. En Chile aún no existe un sistema judicial que resguarde a las personas, mujeres y periodistas en particular contra ataques en red. Sin debate actual se encuentra uno de los 3 proyectos que van en esta línea. Por ejemplo, la iniciativa No Más Violencia Digital, que busca tener una ley que aborde las violencias en Internet de forma integral y con mirada de género. La necesitamos urgente, sobre todo por la hiperconectividad a la que nos hemos visto expuestas. A su vez, urge un debate al interior de los medios de comunicación para tener protocolos de actuación frente a casos de violencia online hacia sus periodistas, y la estrategia del patriarcado ha sido, por cierto, infantilizar la voz, decisiones y comportamientos de las mujeres y también de las disidencias sexogenéricas. Volviendo al informe de la Relatoría Especial sobre la Violencia contra la Mujer, sus causas y consecuencias de la ex-relatora Dubravka Simonovic, los abusos en línea contra las periodistas y las mujeres en los medios de comunicación son un ataque directo a la visibilidad de las mujeres y su participación plena en la vida pública. Cito, la violencia en línea contra las periodistas no solo viola el derecho de la mujer a llevar una vida libre de violencia y participar en el mundo digital, sino que también socava el ejercicio democrático y la buena gobernanza y por lo tanto crea un déficit democrático. Durante la visita a Chile de la Relatoría para la Libertad de Expresión en el 2016, hicimos ver nuestras preocupaciones sobre la situación de las mujeres periodistas, hechos de discriminación y violencia de género al interior de los medios y representaciones de esa violencia en la producción de contenidos e informaciones que no quedaron plasmadas en el informe de la Relatoría de ese año. Pero ¿cómo opinamos a los medios como reproductores de violencia? Es importante señalar que durante el 2019 y en plena revuelta política social en Chile, en la que tampoco entraré en detalles como señalaba, expresamos una vez más nuestras preocupaciones al ex relator para la libertad de expresión Edison Lanza, sobre la persistencia de una ausencia de perspectiva de género y un enfoque de derechos en el ejercicio profesional y en la formación de periodistas, de una política de acceso de las mujeres a la propiedad de los medios también, que es importante mencionar en esta comisión, y la representación de las mujeres en la toma de decisiones editoriales, siendo desigual, lo que es constitutivo de violencia, y no hay paridad en las redacciones. Persiste entonces la desinformación, la opacidad acerca de la existencia o no de políticas de igualdad al interior de los medios de comunicación y las empresas periodísticas y protocolos, que es lo más preocupante, al interior de los mismos para denunciar discriminación, acoso y violencia de género hacia mujeres. Además, quedó en evidencia que los medios no contaban con protocolos de seguridad y protección para resguardar el trabajo periodístico y sus equipos, afectando de manera diferenciada a las periodistas mujeres, muchas de las cuales no se atrevieron a salir nuevamente a reportear a las calles. No puedo dejar de mencionar muy brevemente en esta exposición los resultados del informe del Monitoreo Global de Medios del 2020, una iniciativa de investigación e incidencia de las más grandes del mundo sobre la igualdad de género en las noticias y el periodismo. Quiero decir con esto que necesitaremos 67 años para cerrar la brecha de género en los medios de comunicación, lo que desde la red de periodistas y comunicadoras feministas también es constitutivo de violencia y discriminación. En Latinoamérica, solo el 3% de las personas en las noticias son de grupos indígenas o tribales, y de estos solo 1 de cada 5 es una mujer. La brecha de género de las reporteras de la región es la misma que en Asia y Europa. No obstante, en los medios del Pacífico es donde esa diferencia se mantiene más persistente. Después del movimiento Me Too, yo también, las historias sobre violencia de género difícilmente son las principales noticias del día, y el 1% de las veces que lo son, las mujeres y las niñas están severamente subrepresentadas. Menos de la mitad de las historias específicas de género realmente destacan cuestiones de desigualdad y violencia de género, y las mujeres también son menos propensas a ser citadas como expertas o comentaristas, y así lo hemos visto en reiteradas ocasiones
en lo que denominamos paneles de hombres. En la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, aprobada por los Estados miembros en el año 1995, se reconoció la cuestión de la mujer y los medios de difusión como una de las 12 esferas de especial preocupación para el desarrollo sostenible. En la sección del capítulo J de esta Plataforma de Acción de Beijing se definen dos objetivos estratégicos. El primero es aumentar el acceso de la mujer y su participación en la expresión de sus ideas y la adopción de decisiones en los medios de comunicación y por conducto de ellos, así como en las nuevas tecnologías de la comunicación. Y el segundo consiste en fomentar una imagen equilibrada y no estereotipada de la mujer en los medios de difusión. Con esto concluyo, la ausencia de la participación de las mujeres en los medios de comunicación, la violencia y discriminación que observamos con preocupación en el mundo offline, tiene un relato en las plataformas digitales, llegando incluso a hostigamientos criminales, como lo indicó en su informe la ex relatora, especial sobre violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias, Dubravka Simonovic, que he citado durante toda mi presentación, lo que es constitutivo de un atentado a la libertad de expresión, insisto, y que en muchas ocasiones conduce a la autocensura que nos preocupa. Reiteramos, la libertad de expresión es un derecho humano fundamental, transversal a cualquier situación y contexto que debe ser respetado y protegido en lo real y lo virtual. El periodismo y las periodistas, en consecuencia de todo lo relatado, se encuentran bajo el asedio digital y la constante discriminación. Con esto quiero agradecer a la presidenta de la comisión la oportunidad de poder expresar y dar cuenta de lo que pasa con el acoso y la violencia digital a las periodistas, no solo a nivel nacional, sino que también a nivel global, que es un antecedente claro en lo que acoge el proyecto de ley que ella ha presentado y que nos parece de la mayor relevancia, toda vez que consigna la violencia contra periodistas y personas trabajadoras de las comunicaciones desde la perspectiva de género. Muy buenos días y muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Fabiola. Coordinadora de la Red de Periodistas Feministas, y mientras Fabiola iba entregando ahí también el relato desde la red, claramente van surgiendo muchos comentarios acá, quienes estamos de manera presencial, porque son cosas que efectivamente trascienden también las comunicaciones. Sabemos cómo estamos, ¿cierto?, vulneradas también en diversos espacios como mujeres y precisamente también como trabajadoras de las comunicaciones. Tal lo indica el proyecto en su artículo 19, plantea esta protección especial dada todos estos comentarios que realiza Fabiola respecto de lo que ellas han levantado como Red de Periodistas Feministas, las amenazas virtuales, la necesidad de apoyo, ¿cierto?, psicológico, y también todas las diversas trabas que existen en el sistema de medios y las faltas de protocolos, obviamente, la ciberseguridad. Entonces, creemos que ha sido como una exposición bien completa. Yo quiero dejar abiertas las palabras también a las diputadas y los diputados respecto a este tema. Obviamente también tienen la oportunidad de generar las indicaciones que ustedes estimen pertinentes para el día 3 de agosto, pero también dejamos las palabras sobre la exposición de Fabiola para que luego demos la oportunidad a nuestro segundo invitado, que es Javier García, del Observatorio del Derecho a la Comunicación. Si no, damos la palabra a Javier y luego hacemos mejor la ronda de intervenciones. ¿Les parece, diputados y diputadas? Ya, perfecto. Javier García, un gusto, Javier, tenerte en la comisión. Te dejamos tus minutos también para que puedas exponer. Muchas gracias. Hola, buenos días. Espero que se me escuche bien con el audio. Me indican si estamos bien con eso. Buenos días. Muchas gracias por la invitación, señora presidenta, y por su intermedio también aprovecho para saludar a las diputadas y diputados presentes en esta comisión. Ahí plantear que desde el Observatorio del Derecho a la Comunicación, una organización que presido, venimos trabajando desde hace algunos años en promover la libertad de expresión y el pluralismo, y uno de los problemas que nos hemos venido encontrando en estos años de trabajo y de conformación de este observatorio eran distintas situaciones de agresiones a la prensa, ¿no? Y bueno, una de las que hemos trabajado y hecho seguimiento ha sido
el contexto de agresiones a la prensa en contexto de la cobertura informativa de protestas. Y ahí lo que hemos identificado es una problemática que además es estructural, que venía de antes, con casos reiterados que se han dado de agresiones por parte de fuerzas de orden público, principalmente fuerzas especiales de carabineros, que aplicaban violencia no solo contra manifestantes, sino contra la prensa que registraba esta actuación, ¿no? Y durante el estallido social nos encontramos que esas cifras se aumentaron de una manera brutal. Estamos hablando de que en esos 2 primeros meses se dieron cientos de agresiones y que esas agresiones continuaron y que durante la pandemia se convirtieron en formas de hostilidad contra la prensa a través de detenciones arbitrarias. Durante el año 2020, pues llegamos a registrar alrededor de 80 detenciones a la prensa, una cifra histórica que no se había dado en democracia y nos parece muy grave. Además, estos elementos, estos hechos también han sido constatados por otras organizaciones como el Colegio de Periodistas, organizaciones internacionales, la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pero además nos encontramos que la prensa en este contexto de protesta se ve también, digamos, agravado por la situación también de particulares, ¿no? Y agresiones, hostigamiento de manifestantes o de contramanifestantes. Y ahí tenemos que recordar el triste fallecimiento de la reportera de un canal de televisión comunitario de Señal 3 La Victoria, Francisca Sandoval, que murió fruto de disparos en un contexto de cobertura informativa de manifestaciones. Un hecho inédito en Chile y que pone a Chile en el foco de los países donde hay asesinatos de periodistas, ¿no? O el hecho que ocurrió todavía en investigación del periodista Iván Núñez con su camarógrafo, que fueron atacados cuando estaban preparando un reportaje. Entonces, lo que se ha constatado, la evidencia, lo que dice es que existe una situación de peligrosidad de periodistas y trabajadores de las comunicaciones que desarrollan su trabajo en la calle, en protestas, ¿no? Y que además esta situación se ha agravado en los últimos años, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que nos parece es que este proyecto de ley es oportuno y además es necesario para abordar esta situación. No solamente desde el punto de vista preventivo, sino también porque venimos detectando en el observatorio deficiencias también en el trabajo del Ministerio Público y nos estamos encontrando que la mayor parte de estas agresiones y investigaciones son lentas y que en la mayor parte de los casos no se traduce en condenas ni en sanciones a los responsables, ¿no? Entonces, en ese sentido, también nos preocupa mucho el actuar de otros poderes públicos, ¿no? Que lo que está demostrando es una situación de impunidad y esa situación de impunidad va a generar posiblemente que estas situaciones de agresiones se mantengan en el tiempo y se cronifiquen, ¿no? Porque estamos hablando de situaciones de excepcionalidad, de crisis social, de crisis sanitaria, pero lo que vemos es que este tipo de agresiones se mantienen y aparecen nuevos hechos como esta situación, ¿no? de la muerte de la reportera Francisca Sandoval, ¿no? Hechos muy graves, ¿no? Entonces, en ese sentido, valoramos esta iniciativa, pero no solamente por esta situación que se da de gravedad y por dar una respuesta a estas situaciones, sino también porque Chile se ha comprometido a nivel internacional mediante distintos instrumentos a una protección reforzada de la actividad del periodismo y de la comunicación. Ahí hay que recordar que en el ámbito de Naciones Unidas, Chile se ha destacado como uno de los países que ha copatrocinado todas las resoluciones relativas a la protección de la labor periodística.
forma parte del grupo de amigos sobre la seguridad de periodistas que fue creado en el 2016 y recientemente se ha integrado a una coalición de 50 países por la libertad de los medios, donde se compromete a tener un rol activo a nivel nacional e internacional en la defensa del ejercicio de la prensa, ¿no? Y lo que nos estábamos encontrando hasta este momento es que digamos que se daba una contradicción, ¿no? O sea, Chile se estaba mostrando en este sentido como promoviendo y participando de estas medidas. Sin embargo, hasta el momento no se estaban dando pasos en este sentido. No hemos visto desde que se dieron este deterioro de la situación de la libertad de expresión y los ataques a la prensa, hasta esta iniciativa, no hemos conocido iniciativas de los poderes públicos que reflejaran este compromiso asumido públicamente e internacionalmente por parte del Estado de Chile. Entonces, en este sentido, saludamos esta iniciativa y la consideramos muy, muy necesaria, ¿no? Con respecto a su contenido, que hemos tenido oportunidad de revisar y de valorar, nos parece que, sin embargo, que a pesar de que es un proyecto de ley necesario que debería de aprobarse, consideramos que algunas de las medidas son insuficientes, por lo que consideramos que se deberían de introducir algunas mejoras durante la tramitación parlamentaria con una serie de enmiendas, ¿no? Es decir, el proyecto está bien enfocado, pero nos parece que se queda mucho en lo declarativo, en declarar derechos, en declarar principios, y creemos que es necesario acudir a más medidas concretas y específicas respecto a de los derechos que se reconocen, ¿no? Con mandatos específicos y, digamos, con un aterrizaje más concreto de algunas de las medidas, ¿no? En este sentido, por ejemplo, en los artículos 4, que hablan de investigar y de la labor de las fuerzas de orden público y de seguridad, pues, por ejemplo, se habla de que se sancionen oportunamente y adecuadamente estas responsabilidades, que los procedimientos investigados antes señalados se realicen de acuerdo a las normas que rigen la instrucción que corresponda. El artículo 12 habla de la obligación de realizar investigaciones serias, imparciales, efectivas. El 13 habla de la obligación de debida diligencia en las investigaciones. El 14 de la obligación de investigación en plazo razonable. O el 16 sobre la obligación de asegurar el acceso a justicia. Son medidas con las que estamos totalmente de acuerdo, pero en este sentido el proyecto de ley se queda corto porque básicamente viene a reconocer y a reiterar mandatos y derechos que ya están reconocidos en el marco legislativo actual, ¿no? Ya sea por el Código Penal, por el Código Procesal Penal o por otras leyes. Entonces, en este sentido, lo que nos parece es que estos artículos deberían de incluir algún tipo de medida concreta. Luego voy a dar algunos ejemplos, ¿no? Que podrían orientar en este sentido, pero esa sería la idea de este reconocimiento de derechos, esta reiteración de obligaciones del Estado deberían de concretarse con medidas de algún tipo, ¿no? Porque estos artículos en concreto, desde nuestro punto de vista, no establecen novedades legislativas. Por lo tanto, no serían adecuados o no serían lo suficientemente útiles para cambiar la situación actual. Es decir, si ahora mismo estamos detectando que hay problemas con la instrucción de estos casos, que no hay fiscales especializados, que la mayor parte de los casos salen sin ningún tipo de sanción, pues posiblemente se van a mantener estas deficiencias si no entregamos herramientas nuevas, ¿no? Y luego, en otro aspecto, por ejemplo, en el artículo de definiciones se habla de distintas y se enumeran distintas agresiones a
a la actividad informativa, pero creemos que sería útil si se detallan de manera más específica, si se hace un catálogo, porque se enumeran de manera demasiado genérica. Y creo que podría ayudar en ese sentido a los poderes públicos, porque podríamos, por ejemplo, hablar como una agresión, por ejemplo, la retirada o que ha pasado en algunas ocasiones, que se deteriore la credencial que portaba algún equipo de prensa por parte de funcionarios públicos, o digamos que aterricemos conductas más específicas, porque eso va a ayudar mucho a los poderes públicos luego a la hora de implementar esta ley. Por ir a los aspectos específicamente que más destacamos de esta ley, son aspectos novedosos en la normativa, ¿no? Por ejemplo, nos parece muy positivo el ámbito subjetivo de cobertura que da este proyecto de ley, porque lo plantea tanto para periodistas como para las personas trabajadoras de la comunicación. Que eso es una de las deficiencias que tiene la actual ley de prensa, que está muy enfocada a la actividad de los y las periodistas, pero que se queda corto al no reconocer o al no plantear el rol que juegan otros agentes que participan del proceso informativo, ¿no? Y que también son objeto de vulneraciones. Y ahí recordar el dato que, por ejemplo, en las agresiones que se dan en contexto de protesta social, los mayores afectados son los trabajadores y trabajadoras gráficos, ¿no? Es decir, quienes portan cámaras. No los periodistas, que digamos que suelen ser como ser objeto de un menor número de agresiones. Suelen ser quienes portan los equipos y quienes registran el actuar policial o el actuar de grupos violentos los que sufren mayormente estas agresiones, ¿no? Entonces, en ese aspecto, ese planteamiento de la ley nos parece muy positivo. O luego artículos, como el artículo 10, que habla que declara una protección a las familias y al entorno de estos periodistas y personas trabajadoras. Eso es una novedad legislativa que nos parece muy positiva y muy necesaria. El artículo 18, que habla sobre sobre escenarios, digamos, que no están previstos en la actual legislación, como pueden ser conflictos armados no internacionales, pues nos parece interesante que esta ley plantee escenarios que no están previstos en la normativa actual, ¿no? Porque eso es un problema que se ha dado en la crisis social, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que se dieran contextos de situaciones de excepción donde las fuerzas de orden público no tenían orientaciones o no tenían un marco jurídico a la hora del tratamiento específico con la prensa. Entonces, eso conllevó a que se produjeran vulneraciones en el ejercicio de la actividad periodística, ¿no? Bien. Javier, le vamos a solicitar, sí, ir como resumiendo, ya que tenemos sesión sí, perfecto. a las 10 y luego tenemos que hacer término de la sesión. Luego, destacar también el artículo 19 sobre investigación y sanción con perspectiva de género, donde mi antecesora se ha referido muy en detalle y que nos parece una novedad muy necesaria. Y ahí lo que consideramos que pueden dar, por último, ya finalizando, nos parece que la resolución 33/2 de 2016 del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas entrega una serie de orientaciones con estrategias para luchar contra la impunidad de las agresiones. Voy a enumerar algunas que no están previstas en esta ley y que se podrían, digamos, introducir con algún tipo de indicación, ¿no? En esta resolución se destaca la creación de dependencias especiales de investigación o comisiones independientes, el nombramiento de un fiscal especializado en la materia, la adopción de protocolos y métodos de investigación y enjuiciamiento específicos, la formación de fiscales y miembros del Poder Judicial en materia de seguridad de los y las periodistas y el establecimiento de mecanismos de reunión de información como bases de datos que permitan obtener información verificada sobre amenazas y agresiones contra periodistas. De estas medidas específicas, solo esta última
nos parece que se ha previsto adecuadamente en este proyecto de ley, cuando se habla de que el Instituto Nacional de Derechos Humanos genere una plataforma de datos, ¿no? Entonces, es en este sentido donde nosotros les proponemos o les recomendamos que se pueden introducir mejoras, ¿no? Con un aterrizaje, con medidas concretas, e incluso valorar algunas medidas que también protegen la labor periodística, digamos, de los que hacen periodismo de investigación, y en concreto me voy a referir, voy a dar el ejemplo de la cláusula de conciencia que muchos países en el derecho comparado recogen en su marco normativo y que sin embargo Chile no ha introducido, y podría ser una buena oportunidad este proyecto de ley para incluir esta cláusula de conciencia, que va a ser muy útil para, sobre todo, el periodismo de investigación. Nada, agradecer la invitación a este espacio, y quedamos a disposición para hacer aportes y insumos en el proceso de tramitación parlamentaria. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Valoramos también el aporte que ha realizado la Comisión desde el Observatorio del Derecho a la Comunicación, el trabajo que han realizado en esta materia. Le solicitamos que pueda enviar todas las observaciones que realizó y que faltaron a propósito del tiempo a la Secretaría de la Cámara. La podemos hacer llegar, de la Comisión, perdón, la puedes hacer llegar a través de mí o de nuestros equipos legislativos, para que sean considerados y todo este tipo de observaciones, y también obviamente esas medidas que están ahí todavía en materia de entrega por parte del Ejecutivo, que es la otra parte que tiene este proyecto. Muchas gracias. ¿Alguna observación de parte de las diputadas y los diputados? Ya. Sí, no, sin duda son importantes estas observaciones, así que esperamos volver a juntarnos. Muchas gracias, Fabiola, muchas gracias, Javier, a las diputadas y a los diputados, que ahora hay sesión. Así que, habiéndose cumplido, ¿cierto? El objeto de esta sesión se levanta. Que estén muy bien, que tengan buena jornada. Chao.